Hola, vamos a establecer una respuesta a partir de este cuestionamiento que nos estamos haciendo correspondiente a qué es la aceleración. ¿Ya? Recordar que estamos trabajando con dos ramas de conceptos súper importantes que son lo que es posición y lo que es cambio de posición en función del tiempo. En el caso de la posición, recordar que existen dos conceptos, uno es la distancia y otro es el desplazamiento. En el caso de la distancia, lo que mide es todo el trayecto que genera un móvil al moverse de un punto A un punto B. Tal como en la imagen, la distancia vendría a ser el hecho de medir toda esta línea roja. Eso sería la distancia. Por otro lado, está otro concepto de posición que es el desplazamiento. En el caso del desplazamiento, tenemos que pensar que es un vector, una flecha, que da cuenta desde un punto de inicio hasta un punto final, independiente de lo que sucede en todo el trayecto, ¿ya? A este vector, a esta flechita que surge, le vamos a llamar desplazamiento y corresponde a una información que no solamente da cuenta de un número y unidad de medida, como cuando uno mide con la regla, sino que también nos da información sobre un sentido, una dirección, un hacia dónde va. Con respecto al cambio de posición, vamos a distinguir dos conceptos súper importantes que son la velocidad y la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial que corresponde al desplazamiento de un móvil en función del tiempo, es decir, es el cociente, la división entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Por otro lado está la rapidez, que va a corresponder al cociente entre la distancia y el tiempo. Es una magnitud escalar, solamente medís un número y una unidad de medida. Y va a ser la división entre la distancia, el tiempo, es decir, corresponde a la tasa de cambio de la distancia en función del tiempo. Importante, dentro de estos conceptos que hemos trabajado, rapidez y velocidad, estamos hablando de un promedio, dado que a lo mejor dentro de este movimiento no toda la rapidez, no toda la velocidad es la misma, estamos armando un mejor representante. En el caso de los cambios instantáneos en velocidad y rapidez, vamos a decir que eso se corresponde a una velocidad o rapidez instantánea, que es un cambio en un instante preciso por muy mínimo que sea. Siempre vamos a trabajar matemáticamente lo que son las medias, todo lo que sea promedio, velocidad media, rapidez media, etcétera, por una cosa de mejor representación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos cambios de velocidad, de rapidez, se hace necesario definir un nuevo concepto, una nueva magnitud, y que esta magnitud va a ser la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración va a corresponder a una magnitud vectorial, que tal como la velocidad me decía el desplazamiento en función del tiempo, la aceleración me va a dar cuenta del cambio de velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Cuando un cuerpo acelera, lo que se hace es un cambio de velocidad y por lo cual se va a manifestar esto con un cambio en la rapidez. O aumenta su rapidez o bien la disminuye. Y también podría ser un cambio en la dirección del movimiento. ¿Ya? Recordemos que la velocidad no solamente describe un valor, sino que también un sentido, una dirección. Por lo tanto, el cambiar de dirección genera un cambio en la velocidad. ¿Ya? En el caso de la aceleración, las unidades de medida van a ser metros partido por segundo al cuadrado. Y tal como dijimos recién que íbamos a trabajar con velocidad media, rapidez media o promedio, también vamos a trabajar con la aceleración media o promedio. Y se va a calcular mediante el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo. Cuando hablamos de variación, que es lo que está aquí, que aparece con un triangulito, que es una letra delta griega, va a corresponder a la diferencia de las velocidades, es decir, a la resta de la velocidad final menos la inicial, dividido el tiempo empleado en esta modificación. Importante recordar que la aceleración es la velocidad, no la rapidez, la velocidad en función del tiempo, corresponde a una magnitud vectorial y se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Podríamos encontrar en lo que es fuente bibliográfica, fuente en internet, el concepto de desaceleración, que es un concepto coloquial. No tiene un fundamento científico. Para la ciencia, para física, existe el concepto de aceleración, no de desaceleración. Y básicamente este concepto de desaceleración hace mención a cuando disminuye la velocidad, por ejemplo, cuando un cuerpo frena.
Importante aquí, tenemos que ahora sí establecer un sistema de referencia. El dato hacia la derecha, hacia la izquierda, la velocidad no me sirve porque no me está dando cuenta matemáticamente del hacia dónde va. Por lo tanto, vamos a definir un sistema de referencia que me diga el sentido de un movimiento empleando la matemática en sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empleando los signos del plano cartesiano. Un movimiento que vaya hacia la derecha va a ser positivo, un movimiento que vaya hacia arriba va a ser positivo, un movimiento que vaya hacia la izquierda va a ser negativo, un movimiento que vaya hacia abajo también va a ser negativo. Y eso lo vamos a ilustrar con el signo negativo antes del numerito. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Fíjense bien, tengo un vector que no está ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Fácilmente podría ser un movimiento en diagonal. ¿Cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar empleando el sistema coordenado. En matemáticas ustedes emplean los pares ordenados x, y. Entonces aquí nosotros vamos a emplear esos pares ordenados pero con signos. Lo correspondiente a la x, como está hacia el lado negativo, va a tener signo negativo y lo correspondiente a la y va a tener signo positivo. Por lo tanto, el sentido de esto va a ser un sentido menos, más. Menos porque horizontalmente es hacia la izquierda y más porque verticalmente es hacia arriba. ¿Qué expresa la aceleración? La aceleración promedio, recordad que vamos a trabajar con la promedio, va a expresar el cambio vectorial, es decir, el cambio de la variación de velocidad en función del tiempo, de velocidad, ¿ya? También vamos a presentar de que la aceleración es directamente al cambio de velocidad, es decir, mientras mayor sea el cambio de velocidad, mayor es la aceleración, ¿ya? Y también va a ser inversamente proporcional al tiempo empleado. Mientras más tarde el cambio de velocidad, menor va a ser la aceleración, ¿ya? ¿Qué es el cambio de velocidad? Este delta B que aparece en la formulita, el cambio de velocidad es la diferencia matemática entre las velocidades de un móvil en el instante final y el instante inicial. Matemáticamente lo vamos a ver con esta resta. Velocidad inicial menos la velocidad final que diga, menos la inicial, me va a dar la variación de velocidad. Entonces el cálculo de la aceleración en realidad me va a quedar descrito completamente de esta forma. La aceleración, magnitud vectorial, por eso tiene el apóstrofe como una flechita en la parte superior, va a ser velocidad final menos la velocidad inicial y a esa resta, a ese resultado, yo lo voy a dividir por el tiempo empleado en esa modificación. ¿Ya? Entonces, importante, siempre y cuando yo quiera calcular aceleración, debo tener claro tres datos. Velocidad inicial, velocidad final y el tiempo empleado en este cambio de velocidad. Recordando las unidades de medida, si yo quiero medir la velocidad, tiene que ser en metros partido por segundo y el tiempo en segundo, de forma que la aceleración me quede en metros partido por segundo al cuadrado. Importante, estas unidades de medida vienen definidas por una convención mundial que se llama el Sistema Internacional de Unidades de Medida y que lo que hace es generar estos esquemas, esta normalización, este reglamento que establece que estas son las unidades que mundialmente se van a emplear. Ejemplo de una ciclista. Una ciclista circula con una rapidez de 5 metros por segundo hacia la derecha, es decir, me están dando la velocidad. Porque a este concepto de rapidez, que es un número y una unidad de medida, me están además diciendo hacia dónde. Tengo la velocidad. Por un camino recto en un campo. Siempre vamos a trabajar con caminos rectos. En algún momento un conejo se cruza en su camino y debe frenar para evitar chocar con él. Si se considera el tiempo 0 segundos cuando comenzó a frenar y el tiempo 2 segundos cuando se detuvo, ¿cómo voy a determinar la aceleración? Fíjense bien. Importante. La velocidad final son 5 metros por segundo. Hacia la derecha, recordemos que en nuestro sistema de referencia dijimos que el hacia la derecha es hacia el lado positivo. Entonces esto es positivo. O sea, mi velocidad inicial. Mi velocidad final es 0 porque frenó. Mi velocidad inicial menos la velocidad inicial es 5 metros por segundo porque va hacia la derecha. Y el tiempo empleado son 2 segundos. Hago mi resta, me da menos 5 dividido 2 menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Ahora debo ser capaz de interpretar esta información. El valor 2,5 metros por segundo al cuadrado quiere decir que el cambio de velocidad por cada segundo
es de 2,5 metros por segundo. Eso me dice el valor. Y el signo en este caso de la aceleración me da cuenta del sentido de la aceleración, pero no a merced de mi sistema de referencia, sino en virtud de el sentido del movimiento. Que la aceleración sea negativa en este caso representa que la aceleración es contraria al movimiento, es decir, es una aceleración, una desaceleración, coloquialmente diciendo, una aceleración que permite frenar un cuerpo. Otro ejemplo, veamos, dice, un automóvil se mueve a 3 metros por segundo cuando viaja hacia el sur. Si para frenar emplea 2 segundos, ¿cuál es su aceleración? Entonces veamos, primero que todo dentro de la solución debo plantear los datos. ¿Qué datos tengo? Una velocidad inicial, una velocidad final que es 0, porque frenó. Una velocidad inicial que es menos 3 metros por segundo. Recordemos que el sur, en mi esquema mental, en mi sistema de referencia, está hacia abajo. Por lo tanto, mi velocidad, como magnitud vectorial, tiene que ir acompañada con un signo negativo, menos 3 metros por segundo, y el tiempo empleado, 2 segundos. Me voy a mi formulita, y mi formulita me plantea que a la velocidad final le reste la velocidad inicial, es decir, le reste menos 3, y eso lo divida por 2. Ahí importante, hay 2 menos, porque uno es el de la fórmula y el otro es el de la velocidad inicial, que es negativa. Regla los signos, los números enteros, menos y menos, es una suma en realidad. Eso me va a dar 3 metros por segundo dividido 2, 1,5 metros por segundo al cuadrado. Importante acá, fíjense bien. Acá la aceleración no me dio negativa, a pesar de que la aceleración debe ser de frenado. Por lo tanto, debiese ser una aceleración, una desaceleración, coloquialmente diciéndolo. Por eso es importante que aparte de los datos, aparte del desarrollo matemático, a esto le coloquemos una parte de contexto, una parte de intuición, una cuota de representatividad de la situación planteada. Ante esto, bajo esta premisa, estos ejercicios requieren de una respuesta textual, en donde yo logre interpretar la información que me entregó la matemática, la parte matemática de este problema. En este caso, mi respuesta yo tendría que decir que la aceleración con la que frena, es decir, una aceleración de frenado, una desaceleración, por así decirlo, del cuerpo es de 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, súper importante darle el contexto a este ejercicio dentro de la respuesta. Otro ejemplo, vamos a colocarlo así inmediatamente. Dice, un bus viaja hacia el norte con una velocidad de 60 km por hora. Si emplea 10 segundos en lograr frenar, ¿cuál es su aceleración? Veamos, ¿qué datos tengo? Velocidad final, quiero frenar, 0. Velocidad inicial es hacia el norte, el hacia el norte es positivo porque es hacia arriba, 60 km por hora. Pero acabamos de decir hace poquito que estas unidades de medida así, tal cual, no me sirven. El kilómetro por hora no está dentro del margen del sistema internacional. Debo transformar estos kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, importante, siempre que debamos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a dividir por un factor que es un 3,6. Para yo convertir estos 60 kilómetros por hora a metros por segundo, voy a dividir por 3,6, dándome el resultado ahora expresado en la unidad que a mí sí me sirve. Entonces, estos 60 kilómetros por hora en realidad son 16,7 metros por segundo y el tiempo empleado fueron 10 segundos. Me voy a mi formulita. Mi formulita me plantea que la aceleración es la velocidad final menos la inicial dividido el tiempo. La inicial es 0, la final es 16,7, el tiempo es 10. Hago mi resta, lo divido por 10 y me da menos 1,67. Ese menos me está diciendo que esta aceleración es de frenado. Por lo tanto, en la respuesta yo podría simplemente decir que la aceleración es de menos 1,67 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué no coloco que es de frenado? Porque el signo me está diciendo que está frenando. Si yo hubiese decidido no colocar el signo, yo debería colocar que la aceleración para frenar es de 1,67. Si por ese motivo yo coloco la aceleración para frenar es de menos 1,67, estoy diciendo todo lo contrario. Estoy negando algo ya negado. Por lo tanto, es súper importante el uso del vocabulario dentro del contexto. Tercer ejemplo. Dice, un cuerpo se desplaza con una aceleración de 9 metros por segundo al cuadrado hacia el este.
hacia el este, yo voy a pensar inmediatamente en mi sistema de referencia. Hacia el este esto es hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Si inicialmente se desplazaba con una velocidad de 4 metros por segundo en igual sentido, positivo entonces, y dirección que de la aceleración, ¿a qué velocidad irá al cabo de transcurridos 8 segundos? Fíjense bien, me están dando una velocidad inicial que es de 4 metros por segundo, positiva porque es hacia la derecha. La velocidad final no la tengo porque es mi incógnita. El tiempo empleado para saber la velocidad final es de 8 segundos. Y la aceleración me dicen que es de 9 metros por segundo al cuadrado. Me voy a ir a mi formulita y voy a despejar mi incógnita, que en este caso es la velocidad final. Fíjense bien. Tal como una ecuación en matemática, el tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Yo quiero dejar la velocidad final solita, por lo tanto, en la velocidad inicial que está restando va a pasar sumando. Finalmente yo voy a obtener que la velocidad final va a ser la velocidad inicial más el producto entre el tiempo y la aceleración. Reemplacemos. 4 más 8 por 9, hago primero la multiplicación, 8 por 9, 72, más los 4 me da 76 y la unidad de medida correspondiente que es metros por segundo. Entonces, ahora me voy a mi respuesta. La velocidad con la que el cuerpo se desplazará será de 76 metros por segundo. La velocidad, por lo tanto me falta el sentido, hacia el este. Ahí tengo completamente desarrollado el concepto de velocidad, tomando en cuenta que esta se encuentra definida por el numerito, la unidad de medida y el sentido o dirección, ¿ya? Entonces es importante, dado que hay un grado de complejidad mayor en este tipo de ejercicio, contemplar 3 a 4 pasos por lo menos, que sería determinar los datos, haciendo la conversión de unidades de medida necesaria, convertir a metros por segundo, el tiempo en segundo, etc. La fórmula, acá yo les presento 4 fórmulas distintas que todas son la misma en realidad. Es la fórmula de aceleración, solamente que yo en cada una les despejé la incógnita que podría salir. El desarrollo, es decir, yo voy a reemplazar por los valores y voy a ejecutar el procedimiento matemático con las reglas matemáticas que ustedes ya conocen. La jerarquía de operaciones, resuelvo primero las multiplicaciones, después la suma, etc. Y la respuesta, que ahora sí que es crucial, porque la respuesta me da cuenta si esta aceleración es de frenado, no es de frenado, me da cuenta del sentido, etc. ¿Ya? De ahí están. Las fórmulas para la aceleración es una, que es el cambio de velocidad en función del tiempo. Sin embargo, tal como en el último ejemplo, se pueden presentar situaciones en donde la incógnita pueda ser otra. Por ejemplo, el tiempo, la velocidad final o la velocidad inicial, y voy a poder a partir de esta primera fórmula plantear otras fórmulas que me den cuenta de mi incógnita.